Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a comprender la visión de este año que viene. Hay muchas expectativas y yo quiero solamente ser guiado por tu Santo Espíritu para que mis palabras lleguen al corazón de cada uno de nosotros. Transforma nuestro entendimiento y llévanos a una conciencia muy clara de lo que tú quieres para el año entrante. Es un año difícil, es un año de retos, pero tú siempre tienes planes. Gracias por la victoria que vamos a obtener. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerda de nuestro objetivo para este año, el 2019? A ver quién se acuerda de él. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, ¿verdad? Es como examen con los libros abiertos, ¿no? Pues aquí lo tiene, mire. Ahí está. ¿Lo logramos o no lo logramos? Vamos a hacer una rápida prueba. Levante la mano quien ha pasado por situaciones difíciles este año. Yo soy el primero. Mire, estamos aquí. He decidido seguir a Cristo y por eso, a pesar de las situaciones difíciles, no vuelvo atrás, estoy aquí. Así que bueno, le felicito, lo logramos, pero un logro en el Señor no es el fin, no es la meta, es simplemente un paso más hacia la voluntad completa de Dios. En la mañana se me pasó decirles que van a recibir todos ustedes una hojita con la visión y la misión de la iglesia. No es la visión del año, es la visión general de la iglesia. La razón por la que se la damos es porque nos aconsejaron en Calacuaya que de vez en cuando les repartiéramos o les hiciéramos llegar la visión y la misión para que ustedes sepan pues muchas de las cosas que hacemos. Entonces, bueno, usted va a tener, esa es una media carta, no le va a costar ni 10 minutos leerla. Cualquier duda, bueno, pues estoy en la mejor disposición de aclararla. Y la visión para el año 2020 es lo que vamos a compartir el día de hoy. El texto base es Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Dice así el Señor yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas el siguiente año. Va de la mano, va enlazada con la visión de hoy, de este 2019. Si no hubiéramos visto la visión del 2019, la visión del 2020 que implica mayor reto, sería muy difícil de lograr, pero ya demostramos que podemos llegar a cumplir metas de parte de Dios. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, estamos aquí decididos a seguir a Cristo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue la última parte del versículo, porque mi casa será llamada ¿cómo? Casa de oración para todos los pueblos. En el año 2020 vamos a trabajar muy duro para lograr este objetivo en la vida de cada uno de nosotros. Que la casa, tanto la espiritual como el templo donde nos reunimos, sea llamada casa de oración para todos los pueblos. Tenemos que darle un giro al concepto que tenemos como oración, porque limitamos mucho el poder de la oración porque el concepto que yo tengo es limitado. En la religión tradicional se me enseñó que orar era rezar, era hacer una serie de vanas repeticiones esperando recibir algo de Dios. Y eso no es orar, orar es platicar. Y aún siendo cristianos, teniendo la Biblia como base, limitamos esa conversación con Dios a meras peticiones. ¿Ha escuchado la hora de las complacencias en el radio? Uno le habla al locutor y dice, Señor, cánteme la de la vaca flaca, y le ponen la de la vaca flaca, ¿no?
Pero el tiempo de oración no es la hora de las complacencias. El tiempo de la oración es un tiempo de diálogo con Dios, de un diálogo constructivo en donde yo soy el más beneficiado, un diálogo en donde yo voy a aprender cosas de parte de Dios y voy a poder saber qué hacer en muchísimas situaciones. El problema con muchos de nosotros es que solamente pedimos, no escuchamos y actuamos así porque con el corazón en la mano. Y con el corazón en la mano nos metemos en más problemas de los que solucionamos. La vida de oración de todo el Centro Cristiano Zumpango debe de cambiar. Para que esta bendición, y ahorita les voy a decir cuántas bendiciones hay aquí, suceda, tienen que pasar dos cosas. La casa tiene que ser llamada casa de oración y además, al final del versículo dice para todos los pueblos, no dice para mi pueblo, dice para todos los pueblos, incluyendo mi pueblo, pero también todos los demás. Esta casa debe de estar preparada para recibir, acoger y hacer sentir bien a las personas que nos visiten por primera vez. Pero esto no se va a dar si las personas no empiezan a ver en nosotros algo distinto. Mire, ¿por qué le decía lo de la cinta? Porque normalmente la cinta es un inconveniente, pero el distingo es este. Dios es serio y establece horarios para que los cumplan todos nosotros. Puedo no estar de acuerdo o puedo sufrir imponderables en el camino, sí, pero el horario no cambia. Si yo me comporto como todos los demás pueblos, ¿cuándo hago la diferencia? ¿Cuándo notan que somos distintos? ¿Cuándo notan que esto es serio? Así que tengo que tener algunas actitudes que hagan la diferencia. ¿Por qué los cursos bíblicos, por ejemplo, tienen límite de faltas? Y todo retardo cuenta como falta. Porque son serios. Oye, y si yo sobrepaso el límite de faltas, tendrás que tomar el curso nuevamente. Pero no quiero tomarlo. Bueno, es que hay que hacer un distingo. Las cosas de Dios son serias. Entonces, cuando yo empiece a cambiar y los de allá afuera empiecen a ver que algo distinto está pasando, algo bueno y distinto está sucediendo aquí, a ellos se les va a antojar venir. Van a considerar que algo en la casa de oración les puede beneficiar y es cierto. Pero ¿quiénes hacen la diferencia? Nosotros. Mira una de las promesas. Bueno, vamos a ver todas las promesas aquí. Isaías 56:7, nuevamente. Primer cosa, dice, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Quién está hablando? Dios. Nos está diciendo, yo los voy a llevar. Pero no dice, yo los voy a arrear. No dice, yo voy a tundirlos a palos para que lleguen. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen mi voz. Él nos va a guiar a su santo monte, Él nos va a llevar a ese lugar siempre y cuando seamos esas ovejas que estén dispuestas a escuchar la voz de Dios y seguirle. Porque una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es escucharla y seguirle. Yo puedo escuchar la voz de Dios y llenarme de teología, pero lo que se hace aquí en la iglesia no son clases de teología, no estamos formando teólogos, estamos formando teófilos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Los teólogos simplemente conocen de Dios, los teófilos amamos a Dios, le seguimos por amor, no por conocimiento. Así que Él nos va a llevar a su santo monte aquí. ¿Y luego qué va a pasar con nosotros? ¿Qué dice después de monte? O sea, además de llevarnos, ¿qué va a pasar? Y nos recreará. ¿Qué es recrear? ¿Perdón? Ese tipo de recreo. A ver, retrocede en el tiempo. A cuando usted iba al kinder o a la primaria, ¿cuál era la hora más divertida de la clase? El recreo.
¿Por qué? Porque en el recreo hay libertad. En el salón de clase no podíamos gritar, en el recreo sí. En el salón de clase no podíamos ir a la banca de junto a cotorrear con el amigo y a jugar con los carritos, en el recreo sí. Las pelotas eran permitidas en el recreo, en la clase no. En el recreo podíamos comer, en la clase no. El recreo era esa libertad que teníamos de desfogar todas nuestras energías. Uno entraba cochino, sudoroso, apestoso, pero contento, ¿o no? Bueno, yo sé que tú no, tú te dedicabas a orar en el recreo, ¿eh? Tú no jugabas avioncito, ni encantados, ni con la pelota, tú no hacías eso, tú orabas. Pero para los normales, los que nos pellizcamos y nos duele, así entrábamos del recreo, y uno anhelaba el recreo. Uno iba arrastrando los pies para llegar a clases, pero apenas tocaba la campana del recreo y los pies eran ligeros para salir corriendo al patio de juegos. Él promete recrearnos. Él promete darnos libertad, darnos paz. Él promete permitirnos hacer lo que el pecado no nos deja hacer. Él nos va a recrear, ¿en dónde? Léalo. En mi casa de oración. La iglesia, hermanos, ese es el lugar en donde recreados por Dios. La iglesia es ese lugar donde encontramos libertad, donde encontramos compañerismo. No sé ustedes, pero ¿a poco no los amigos de la primaria se recuerdan con cariño? Allí empezamos a aprender lo que es la amistad. Allí convivíamos, conocimos a personas traviesas como nosotros, ustedes no, perdón, y personas santas como ustedes, ¿verdad? Esa casa de oración, o más bien esta casa de oración se debe de convertir en una casa de convivencia. Tengo varias lecciones, enseñanzas que darles acerca de la oración. He descubierto formas de orar que no imaginé que existieran. Imagínense lo bonito de orar unos por otros. Imagínate que yo no te tenga que pedir que ores por mí, sino que tú me veas y me digas, hermano, ¿me dejas orar por ti? O que yo tenga la libertad de hacer lo mismo contigo. Vamos a ver en una de las lecciones a lo largo del año, ¿quién, persona importante, le pidió a otras personas que oraran por él en tiempos de angustia? Y vamos a llevarnos una grata lección allí. Pero ¿no sería bonito? ¿No sería hermoso que tuviéramos la libertad de mirar a alguien con necesidad y acercarnos y orar por él? ¿Y por qué no ayudarle si podemos? Darle ánimo, sonreírnos con él, consolarlo. ¿Sabes? Muchas personas han venido aquí y se han ido y no han regresado. ¿Y sabes por qué? Porque ni quien se entere que vienen. Y si tú y yo formamos un grupo que esté atento a las personas que nos acompañan por primera vez o a las personas que no hemos visto en mucho tiempo y las recibimos contentos y les abrazamos y les damos la bienvenida y oramos por ellos. Yo no estoy diciendo 2 horas de oración, 30 segundos para darles la bienvenida de parte de Dios. Mi casa tiene que ser una casa de oración y los tabiques no van a orar, somos nosotros los que hacemos la diferencia entre un congelador y una casa cálida de oración. Pero ahí no terminan las bendiciones. Sigo en Isaías 56:7. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. La razón, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo es recrearnos, hermano? Obviamente no vamos a correr como en el recreo de la escuela, ¿verdad?
algunos ya no tenemos ni las fuerzas para hacerlo. Entonces, si Dios promete recrearnos y no vamos a jugar a los encantados, ¿cómo le vamos a hacer para ser recreados de parte de Dios? Imagínate por un momento que tu matrimonio que tiene problemas sea restaurado por la oración de la iglesia. ¿Cómo te pones? ¿Triste o contento? Contento. Y si hay sanidades y empezamos a mirar y a testificar que Dios sana, si hay provisiones milagrosas como la de la hermana, 17,800 pesos, si no mal recuerdo, y el doctor le regaló la medicina. ¿Tú crees en verdad que fue la bondad del doctor solamente? El doctor se convirtió en un conducto de bendición para esa familia de parte de Dios. Eso es recrearse. Milagros financieros. Hemos tenido muchos milagros financieros. No los anunciamos, pero los hemos tenido. Convicción de pecado. Recuerda por un momento qué sentiste cuando tuviste certeza en tu corazón de que Dios ya te había perdonado. ¿No te dieron ganas de saltar? ¿No te dieron ganas de salir y gritarlo a los cuatro vientos? Bueno, pues muchos viven oprimidos porque no se saben perdonados. Muchos viven oprimidos porque piensan que el Señor jamás los va a escuchar por la maldad que ellos han hecho. Pero buenas noticias, Dios puede perdonar a todos los que nos hemos arrepentido. Pero esa convicción debe de estar en nuestro corazón para ser felices, para tener paz. Y si las personas que vienen por primera vez a la iglesia y miran la calidez y miran los milagros y miran las señales, reciben a Jesucristo en su corazón, ¿tú crees que no sería hermoso? Eso es recrear. Eso es lo que Dios promete hacer el año entrante en la iglesia. Pero la iglesia tiene que cumplir con su parte. Tenemos que ser una casa de oración para todos los pueblos. Nuestras reuniones deben de cambiar. No solamente hay que reunirnos, hay que festejar la obra de Dios. Hay que regocijarnos en todo lo que Él está haciendo. Trabajaremos mucho para que el CCZ se convierta en un lugar para conversar con Dios. No para que yo platique solamente, no para que yo le pida, sino para conversar con Dios. Los que saben dicen que la comunicación es un ciclo. Para que yo pueda comunicar algo, debo de tener alguien que reciba mi mensaje. Y para que el ciclo se cierre, después yo me debo de convertir en receptor de quien recibió mi mensaje, para que en esa retroalimentación yo mire si se está entendiendo correctamente. Nuestras reuniones entonces tienen que cambiar. Vamos a hablar, sí vamos a hablar, porque la oración es eso, hablar. Pero después tenemos que guardar silencio. Y eso es lo que menos nos gusta hacer porque el silencio espanta. Y si cuando yo guarde silencio, Dios sí me contesta, ¿después qué hago? Uno a veces quiere la respuesta de Dios, pero no está dispuesto a pagar el precio de la respuesta de Dios. Mira, por ejemplo, a mis peticiones hay dos respuestas posibles, sí y no. Y Dios tiene el mismo derecho de responder sí que de responder no. Y si cuando Dios responde no, después ¿qué hago? Ya como pido, si ya me dijeron la respuesta. Entonces, tengo que guardar silencio. Tengo que prestar atención. El que esté el mejor maestro dictando una clase no garantiza que el alumno comprenda la clase. Lo que va a ayudar al alumno a comprender la clase, sí, claro, es la exposición del maestro, pero también la atención del alumno para la lección. Si yo me la paso chateando, bueno, pues entonces lo único que voy a saber
es los chismes del momento, pero nunca la lección de parte de Dios. Yo tengo que guardar silencio y prestar atención. Por eso vamos a pedir que nuestros celulares se apaguen. Yo sé que se van a ofender otra vez, pero ¿sabes una cosa? Dios te quiere hablar y te voy a decir por qué no por el celular. Porque junto con la Biblia que seguramente tienes en tu celular, también tienes las redes sociales. Y cuando el celular empiece a vibrar, porque no creo que lo dejes con el tono, cuando el celular empiece a vibrar, ¿a qué le vas a hacer caso? ¿A la voz de Dios que tienes en la Biblia o al importantísimo mensaje que acabas de recibir? Yo sé que a de Dios, ¿verdad? Sí, claro. Hermano, vamos a prestar atención. Y una vez que yo escuche la lección, entonces debo de actuar en consecuencia. Si yo solamente escucho la lección, pero no hago nada, no va a pasar nada en mi vida, porque aunque sea la voluntad de Dios bendecirme, a mí me corresponde hacer algo. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Miren, muchas veces cuando hay algún problema, hermanos se acercan a mí y les digo, ¿ya oraste? Y me dice, sí. ¿Y qué te dijo Dios? No, todavía no. Entonces hay que borrar Jeremías, porque aquí dice, clama a mí, y no dice cuando tenga tiempo, si tengo ganas, si me caes bien, te respondo. Dice, todas las veces que tú clames, vas a recibir una respuesta de mi parte. Todas. Por lo tanto, lo que me falta a mí es saber escuchar la voz de Dios. Y en este año que viene vamos a trabajar mucho para que todos los aquí presentes podamos escuchar con cada vez mayor claridad la voz de Dios. A través de la palabra, a través de circunstancias, a través de voz audible. Hermano, ¿Dios habla audiblemente? Sí. ¿Cuántos pueden testificar de eso? Miren, Dios habla audiblemente. Y vamos a lograrlo todos porque todos vamos a trabajar en ello. Dios quiere que el año entrante podamos vivir un versículo de la Biblia que a mí me gusta mucho, Romanos 8:28. Y muchos se lo saben. Y sabemos que a los que ¿qué? Aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El año entrante vamos a poder vivir todos las dos partes de este versículo, la promesa y la condición. Porque mi casa, dice el Señor, tiene que ser llamada casa de oración. Y no te espantes, no deberías, pero muchos están pensando, híjole, ¿a poco quieren que yo esté orando aquí las horas? No. Quiero que tú estés platicando todo el tiempo que pases aquí con Dios. Quiero que tú tengas la capacidad de escucharlo y que le obedezcamos juntos. Eso es lo que desea el Señor. Nuestro país está desmoronando económica y moralmente. Y el único que puede hacer el cambio se llama Jesucristo. Y los únicos que podemos tener comunicación directa con el Señor somos sus hijos. ¿Tú crees que Dios no puede mover las cosas para hacer que este país cambie? Sí, hermano, sí puede. Nos hemos acostumbrado a escuchar de cifras de muertos, ya no nos espantan. Violaciones, asesinatos, secuestros, drogadicción, etcétera, ya no nos espanta. Corrupción por donde le quieras ver. Y la iglesia está sentadita mirando que pase. Muchos hasta nos han dicho, no, hermano, es que eso está profetizado, tiene que pasar. Qué tristeza, porque también está profetizado que sobre los enfermos impondremos manos y sanarán. ¿Por qué no tomamos esa profecía como real? ¿Por qué nada más la que nos conviene para estar
sin hacer nada. El año entrante va a demandar de dinamismo de nuestra parte, porque la oración no es algo estático, es algo dinámico. Y mira, para muestra un botón, tienes 30 segundos, ora por tu hermano que está ahí a un lado. Dime una cosa, ¿tu hermano te mordió? ¿Te dio toques cuando lo abrazaste? ¿Te hizo feos o le arrancaste una sonrisa? Para algunos fueron los 30 segundos más largos de su vida, ya no sabían qué pedir. Pero ¿sabes una cosa? Dentro de unos meses vamos a poder orar con mayor fluidez. Créemelo. Pero es aquí donde vamos a aprender a hacerlo. No es en los mensajes que van a estar grabados en las redes. Es aquí donde vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Tenemos que vivir ese versículo y todas las cosas nos van a ayudar a bien, todas, a pesar de que no nos gusten. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Otra de las cosas que va a pasar, porque la casa del Señor se va a convertir o será llamada casa de oración. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. ¿Y qué va a pasar cuando ese espíritu sea derramado sobre la iglesia? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, ¿y qué? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por su primogénito. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes de qué está hablando Dios aquí? De arrepentimiento. Cuando oremos, cuando verdaderamente oremos, no cuando pidamos, sino cuando conversemos con Dios, nuestra mirada va a ser guiada por el Espíritu Santo hacia Jesucristo en la cruz. Y nos vamos a dar cuenta del gran sacrificio que hizo por nosotros y de lo ingratos que nos hemos comportado con Él, de lo groseros que nos hemos vuelto con Él. Menospreciamos su sacrificio con tanta facilidad. Así, pero como si fuera a desprenderse de un papelito de dulce que ahí estaba en nuestra bolsa. El sacrificio de Jesucristo no tiene precio y nosotros lo devaluamos porque no miramos. Aquí dice que cuando miremos a Jesús, quien traspasamos, vamos a llorar de tristeza, de vergüenza por haber dañado así a Jesucristo, por no haber apreciado todo lo que hizo por nosotros. Vamos a llorar, vamos a afligirnos. Eso, mis amados, se llama arrepentimiento. Ofendemos a Dios de formas que por comunes ya ni siquiera nos damos cuenta. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios con la palabra en la boca? Y a mí me enseñaron que dejar a alguien con la palabra en la boca era una grosería. No sé si a ti te enseñaron lo mismo, pero a mí sí. Hermano, nunca he dejado a Dios con la palabra en la boca. Y entonces cuando decimos en el nombre de Jesús, amén, y tú ya estás allá afuera, ¿cómo se llama eso? Dios te quiere responder, pero no le damos oportunidad de hacerlo. Simplemente nos vamos. Ya pedí, Señor, ahora te toca así hacer todo lo que yo no quiero hacer. Así no funciona. Menospreciamos el sacrificio de Jesucristo cuando peleamos en el matrimonio, cuando no les hablamos a los hijos, cuando los hijos no nos hablan a nosotros. Menospreciamos la seriedad que tiene la iglesia cuando no venimos o cuando llegamos tarde.
En Corea hay una gran seriedad por la iglesia, por todo lo que significa lo que está pasando dentro del santuario, que no se necesitan cerrar las puertas. No llegan tarde, me consta. Yo estuve allí. No sé cómo le hacen para llegar todos temprano, pero no llegan tarde. Los únicos que llegábamos tarde éramos nosotros. Todos los demás. Y tenían 2 horas antes de oración, antes de entrar a la predicación que dura 4 horas y media. 4 predicaciones al día. 20 y tantas mil personas orando, alabando y escuchando la voz de Dios. Sin celulares, sin papeles tirados, sin salidas al baño. No sé cómo le hagan. No pretendo imponer eso, pero la casa tiene que ser llamada casa de oración. Y yo tengo que darme cuenta de las ofensas que muchas veces le hago al Señor. Cuando no leo su palabra, cuando menosprecio el tesoro valiosísimo de la palabra de Dios. Por cierto, ¿ya adquirió su agenda? ¿Ya adquirió? Ahí hay agendas. Llévela. Esta agenda es la forma en que tú y yo vamos a medir nuestro avance. No es que otro vaya a medir tu avance, pero tú sí. Aquí puedes registrar cuánto has leído, si te llamó la atención algo y la forma en que tú lo vas a poner por obra. Dios no te dice nada para entretenerte, te lo dice para hacerte crecer. Y a través de la lectura y la oración diaria de la palabra, registrada en nuestra agenda, tú vas a poder medir el éxito o el fracaso de tus estrategias y vas a poder pedir ayuda o vas a poder aconsejar si te van dando resultado. Ahí está disponible, esfuérzate. Hermano, ¿y por qué no me la regalas? Si tú quieres, si no tienes en verdad dinero, acércate conmigo. Pero a veces lo que no nos cuesta no se valora. Si te cuesta, la vas a valorar. Esa es una de las razones. Entonces, ahí está. Eso es lo que va a empezar a pasar. Dice Zacarías 12:10, donde estamos: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Cómo piensas que es el derramamiento de este espíritu? ¿Dios toma una cubetada de unción y la avienta así a ver a quién moja? ¿O cómo es? La unción, hermanos, está siendo derramada sobre cada uno de nosotros en este momento. De mí depende recibirla o no. La unción no es algo mágico, es algo que se acepta y se vive. La unción me capacita para hacer cosas que sin la unción no podría hacer, pero tengo que decidir. El candelero que alumbraba hacia el lugar santísimo tenía que ser llenado por los sacerdotes diariamente. El aceite no llegaba de forma mágica. Los panes de la proposición tenían que ser cambiados por los sacerdotes. Dios no enviaba ángeles. Eran acciones humanas las que les permitían caminar en orden. Y eso es lo que vamos a enseñarnos a hacer. A mí me corresponde una parte dentro de todo el ciclo de la oración. Dios no dice que me va a hacer orar a fuerzas. Dios no te está amenazando, mira, te voy a mandar una plaga terrible para que no te quede otra y ores. No funciona así, porque si funcionara así, yo estaría orando por el interés de no ser castigado o de recibir algo. Y la comunicación que Dios quiere tener conmigo como hijo y Él como mi papá, no es por el interés, sino por la gratitud de lo que Él ya hizo. Dios ha hecho muchísimo por nosotros. El darme cuenta de eso debería de llenar mi corazón de gratitud
y aunque Él decidiera de aquí en adelante no darme nada más, mi corazón debería de tener tanta gratitud que yo siguiera sirviéndole, aunque Él ya no hiciera nada más por mí. Dime qué más puede hacer por ti si ya te dio la vida eterna. ¿Eso no es suficiente? ¿No hay suficientes motivos para acercarse y servir a Dios y seguir a Dios por lo que Él ya hizo? Sí, yo espero que haga algo más, pero ¿y si decide no hacerlo, entonces ya no juego? Dios es Dios y no cambia. Y Él me rescató. Y tiene una pasión por mí y por ti incomparable. Y no depende de mis circunstancias, es su amor trabajando en mí. Él ya hizo todo por mí, ya hizo todo por ti. Todo esto me va a llevar a algo, me va a llevar a tener fe. Y la Biblia dice que sin fe es ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, para los que tomen nota. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir imposible? Que no hay posibilidad alguna de hacerlo de ninguna otra manera. No hay atajos, no hay intermediarios, no hay trucos, no hay ases bajo la manga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Déjame plantearlo al revés. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener fe, porque sin ella tú nunca vas a poder agradar a Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Yo escuché de un hermano brasileño una definición que me gustó mucho. ¿Qué es lo que hace la fe en un cristiano? La fe en un cristiano le permite ver lo invisible, le permite creer lo increíble y le permite recibir lo imposible. Ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Pero, ¿qué es la fe? La fe no es credulidad. Muchos se la pasan decretando y anunciando y reclamando promesas y no sé qué tantas cosas. ¿Sabe? Eso son necedades. La fe es escucho a Dios y actúo. Si Dios no dijo, aunque yo lo decrete, no va a suceder. ¿Quiere para muestra un botón? Yo decreto en el nombre de Jesús que este micrófono se vuelve de oro macizo de 24 quilates. No pasó nada, ¿no? Sigue siendo del mismo material. Pero si Dios lo hubiera dicho, ni siquiera hubiera tenido que abrir la boca, hubiera sucedido, porque Dios avala su palabra. Y la mejor manera de escuchar la palabra de Dios es en oración y con la lectura. No hay otra mejor manera. Y cuando Dios dice y yo escucho y actúo, entonces mi fe crece, porque me doy cuenta de que Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no se tarda, Dios no es escaso, Dios me ama, Dios está interesado en mí, Dios quiere bendecirme, pero a su manera, bajo sus reglas. Con la oración del año entrante vamos a poder ver lo invisible. ¿Cuántos? Y lo van a ver, no me puse de acuerdo con nadie, pero ¿cuántos han visto un diagnóstico distinto al de los médicos? Te vas a morir. Y el Señor te dice, no, vas a seguir viviendo. ¿Cuántos? Miren, ahí hay una, miren, vean. Gloria a Dios. La fe me permite ver lo invisible. Los demás no lo ven. Los médicos no saben por qué estoy caminando. Yo sí sé por qué. Porque la fe me permite ver lo invisible. La fe me permite creer en lo increíble. ¿Tú crees que mi matrimonio se pueda restaurar con tantos problemas que tengo? Sí, si Dios lo dijo.
Y Dios no hizo el matrimonio para que después se convirtiera en un divorcio. Dios hizo el matrimonio para bendecir a la familia. Y a pesar de que el mundo diga que no es posible restaurar una relación matrimonial o hacer regresar a un hijo de las drogas o sanear tus finanzas, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer a su tiempo. Y la fe me va a permitir creer en lo increíble, aunque nadie crea. ¿Tú crees que la burra que utilizó el Señor para hablarle al profeta se la creyó? Llegó con los burros y les dijo: ¿qué creen? Voy a hablarle al profeta. ¿No va? Si tú, burra, ¿cómo le vas a hablar al profeta? Pero la fe me permite creer en lo increíble. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Eso es increíble. Toca a alguien a ver si sana. Pero si Dios dijo, Dios va a hacerlo. Y no nada más sanar, resucitar muertos si a Dios le place. Y las demás personas tienen que notar que algo raro para bien está sucediendo aquí dentro. Y la forma de lograrlo, mi casa se debe de convertir o de ser llamada casa de oración. Y la fe me permite recibir lo imposible. ¿Hay imposibles en tu vida? Dobla tus rodillas, escucha a Dios y actúa. Y esos imposibles, si es voluntad de Dios, los vas a recibir. La fe tiene que crecer, y la fe crece cuando la iglesia ora y se da cuenta de que Dios sí escucha, no en una actitud religiosa de venir a pedir, sino en una actitud correcta de corazón. Jeremías 29, del 12 al 13. ¿Lo tiene? Jeremías 29, del 12 al 13. Ojo con esto. Entonces me invocaréis y vendréis, ¿y qué? Oraréis a mí. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué promete hacer Dios? Yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amado, ¿con Dios es todo o nada? Él es radical, porque radical fue el sacrificio de Jesucristo. Él no medio murió por nosotros, Él murió por nosotros. La oración correcta es cuando todo tu corazón, todo, está involucrado en la oración. A veces venimos a la oración porque nos interesa recibir algo. O como yo, que fui la primera vez a Calacuaya, porque me interesaba la chica que me iba a acompañar. Ahora es mi esposa, ¿no? Pero en ese entonces era mi chica. Entonces, por eso fui a Calacuaya la primera vez. No estaba mi corazón involucrado en nada de las cosas de Dios. Y Dios quiere que se involucre todo el corazón. Voy a hallar a Dios cuando todo mi corazón, y todo es todo, se involucre en las cosas de Dios. Cuando yo asigne prioridades correctas para el Señor, cuando no me dé flojera, cuando desestime mi cansancio porque quiero ir a ver a mi amado, cuando yo ignore los problemas o los pendientes y asista a la oración o a cualquier otra reunión porque me interesa escucharlo, porque me interesa conocer su voluntad. Cuando yo empiece a morir a mi yo, a negarme a mí mismo para seguir a Jesucristo, esa es la oración que Él quiere. Todo mi corazón involucrado. Soy chistoso, no vengo a la iglesia cuando tengo problemas y no vengo a la iglesia
cuando ya se solucionaron. No vengo a la iglesia cuando no tengo dinero y tampoco vengo si lo tengo. No vengo a la iglesia porque estoy enfermo y tampoco vengo a la iglesia porque estoy sano. Todo mi corazón involucrado. Lo que decía la hermana Chelita ayer de los jóvenes, lo hubieran visto. Los hubieran visto. Parecían hormiguitas corriendo por todos lados. Y muchos de esos jóvenes se habían pasado 2 horas diarias desde el jueves, 2 horas diarias o más el viernes, y habían estado desde la mañana del sábado. Pero todo su corazón estaba involucrado, todo. No estaban pensando, oye, me tengo que ir, porque tengo que ir a comer, en mi casa guisan bien rico. No, estaban metidos en lo que estaban haciendo. Eso es lo que exige Dios. Ahora, ¿qué pasa? En el versículo que tomamos como base, dice, casi al final, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Holocausto y sacrificio implica 1, muerte, y 2, desprenderme de algo. Y dice que lo que haga, cuando todo mi corazón esté involucrado, Dios lo va a aceptar. ¿Qué es un sacrificio? Mira, dime si no es sacrificio dejar la comodidad de tu camita caliente para llegar a la iglesia temprano. Pues Dios va a aceptar ese sacrificio cuando lo hagas no por el interés de recibir, sino por la necesidad de platicar. ¿Quieres un holocausto? ¿Un ejemplo de holocausto? Muere al yo y perdona al de que tienes que perdonar desde hace años. Aunque nadie diga amén, eso es un holocausto. Es morir a ti mismo en favor del Señor, para que todos tus sacrificios, todo lo que tú hagas, sea agradable a Dios. Todo tu servicio, todas tus palabras, toda tu lectura, todo el tiempo que tú estés metido aquí, le sea agradable a Dios. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que vamos a mirar el resto del año. Hay un versículo poderoso que también vamos a revisar en pláticas posteriores, 2 de Crónicas 7:14. Lo voy a leer, no lo busques. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué va a suceder después? Ahí en la pantalla, sanaré su tierra. ¿Tú no crees que el país, nuestra tierra, necesite ser sanado? ¿Verdad que está enfermo de muchas cosas? ¿Quién puede cambiar esto? La iglesia, el pueblo. Este versículo no habla de esfuerzos individuales. Este versículo habla de esfuerzos colectivos. Dice, si se humillare mi pueblo, no una parte de mi pueblo, mi pueblo. Tú eres importante en la casa de oración del Señor. Tú eres parte del pueblo. Sin ti estamos incompletos, hay un hueco, haces falta. Si se humillare mi pueblo. Amado hermano, esa es la invitación. Tú y yo vamos a convertir este congelador en algo cálido porque se ora. Esa es la gran diferencia. Y cuando oremos va a pasar algo hermoso. Vamos a convertirnos de la iglesia del será a la iglesia de y él aconteció. ¿A qué me refiero? Josué 4:18. Josué 4:18.
¿Ya lo tienes? Dice, y aconteció. No dice pasará, no dice será, no dice yo haré, dice aconteció. Cuando nos dediquemos a buscar la presencia de Dios y su rostro, no sus manos, entonces, hermano, las promesas van a empezar a llegar. Y vamos a poder decir, aconteció. Aconteció que yo tenía muchos problemas matrimoniales y Dios restauró mi matrimonio. Aconteció que mis hijos se estaban perdiendo y Dios los hizo entrar al camino. Aconteció que yo no podía entender la palabra de Dios y ha abierto mis ojos para poderla entender. Yo no podía orar en lenguas, pero ahora lo puedo hacer porque aconteció que sus promesas llegaron a mi vida cuando yo fui capaz de doblar mis rodillas e invocar el nombre del Altísimo. Eso es lo que vamos a estar haciendo el año entrante. Y tú estás invitado a tomar este reto. Así como tomaste el pasado, toma este reto. Inclúyete. Dios nos invita a estar a todos. Quien decide salirse somos nosotros. Dios no. Si tomaste el reto, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo quiero pedirte que tú nos ayudes. Es algo grande, muy grande lo que tú esperas de nosotros. Así que quiero pedirte que en el nombre de Jesús impactes nuestro corazón y nos enseñes a vivir una vida de oración constante. Nos enseñes a entrar en otro nivel de conversación contigo y nos hagas mirar las cosas grandes y ocultas que no conocemos y que nos vas a enseñar cada que clamemos a ti. Guíanos por tu Santo Espíritu y quita todos los pretextos, todos los argumentos para que tu casa sea llamada casa de oración por todos los pueblos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.